Derecho Administrativo y Derecho Electoral. Pedimos a todos los presentes recibir con un fuerte aplauso al doctor Ángel Torres Maldonado, que será nuestro primer exponente. El doctor Ángel Torres Maldonado actualmente es miembro del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador. Colegas docentes, autoridades de la Universidad Técnica de Machala, señoras y señores, en primer momento aprecio y agradezco la invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el papel de los gobiernos autónomos descentralizados en el desarrollo empresarial y la dinamización de la economía local. Lo hago con mucho gusto. A propósito, yo soy de Zamora Chinchipe, me siento parte de la región sur del Ecuador y comprometido en consecuencia con los intereses generales de la región. Por las circunstancias laborables, estoy en la ciudad de Quito, pues ojalá Dios me dé la posibilidad de volver a la región. Mi intervención la voy a dividir en dos partes. La primera parte tomaré fragmentos de una reciente publicación de mi autoría que hizo la revista Derecho del Estado de la Universidad Externada de Colombia, que está indexada a Scopus. Los investigadores saben que todo aquel que escribe busca publicar en revistas indexadas en Scopus, que es el más alto rigor científico. Se titula La solución de conflictos de competencia en el caso ecuatoriano. El propósito de esta breve exposición sobre este tema tiene que ver con un rápido análisis en cuanto tiene que ver con ciertos conflictos que se generan en virtud de las competencias exclusivas en relación particularmente con la facultad legislativa que otorga la Constitución ecuatoriana a los gobiernos regionales, provinciales, municipales y de los distritos metropolitanos. Y en la segunda parte quisiera referirme en cambio a un aspecto que es central en esta discusión y que tiene que ver con el desarrollo económico local. Lo haré en consecuencia desde una perspectiva normativa en la primera parte y con algunos conceptos, como es obvio, sobre este particular. Yo sostengo la tesis de que las ordenanzas que expiden los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso municipales y provinciales, para regular las competencias exclusivas que están atribuidas en la Constitución, en virtud del principio de competencia, prevalecen incluso respecto de las leyes expedidas por la Asamblea Nacional. Así que voy a tratar de justificar esta tesis que sostengo en este artículo. Lo primero que hay que señalar es que el constituyente originario de Montecristi plasmó en la Constitución ecuatoriana del 2008 las referencias jurídicas necesarias y pertinentes para fortalecer el principio de gobierno descentralizado y para cuyo propósito incorpora un catálogo de competencias exclusivas para cada nivel de gobierno, atribuye facultad legislativa a los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, municipales y metropolitanos y les reconoce autonomía política, administrativa y financiera. Por cierto, comentaré que en el 2008 desempeñaba la función de director de asesoría jurídica de la Asociación de Municipalidades, cargo que ocupé durante 6 años, y tuve la ocasión de haber sido parte de la mesa técnica que preparó el título quinto de la Constitución vigente, que tiene que ver con la organización territorial del Estado. Algunas de esas disposiciones
incluso participé en su redacción, además de su discusión. A pesar de las prescripciones constitucionales, sin embargo, subsisten enunciados de rango legal que limitan el pleno ejercicio de las competencias exclusivas. Además, la jurisprudencia ecuatoriana, hasta ahora, considera a las ordenanzas con un rango similar al reglamentario y los jueces incluso han omitido en aplicar preceptos legales como el que estaba previsto en el artículo 404 del COTAP, que preveía que las ordenanzas de los gobiernos autónomos descentralizados solamente podían ser impugnables en la vía constitucional. Claro, esta disposición evidentemente tenía como fundamento el hecho de que la Constitución, la potestad normativa de los gobiernos autónomos descentralizados, particularmente cuando se trata de las competencias exclusivas. El ordenamiento jurídico, como un sistema de normas ordenadas, requiere de unidad, requiere de coherencia y de plenitud, sin que tal exigencia implique desconocer las dificultades existentes para que el legislador anticipe todas las conductas humanas posibles. De hecho, era una construcción humana completa y perfecta. Tanto es así que Napoleón Bonaparte ordenó que su famoso Códice Civil Napoleónico de 1803 no sea objeto de interpretación, sino de mera aplicación por parte de los jueces. Y se creía en consecuencia que el derecho era un todo completo. Hoy por hoy, la teoría del derecho admite que eso es imposible. Aunque a veces hablamos de inflación normativa, siempre habrán aspectos que no están regulados por el ordenamiento jurídico. Y en consecuencia, el sistema jurídico tiene que encontrar mecanismos para efectos de la solución de los conflictos normativos. La tesis que busco demostrar entonces, como he señalado, consiste en acreditar que existen cierto tipo de ordenanzas expedidas por los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales existentes en el Ecuador. Haré un paréntesis en cuanto que, si bien a Quito se le denomina como distrito metropolitano, lo cierto es que hasta el día de hoy Quito no es distrito metropolitano en los términos previstos en la Constitución. En estos días se ha sociabilizado, he recibido también el proyecto de estatuto que se empieza recién a discutir y que quizá más adelante pudiera ser sometido a consulta popular para recién transformarlo en distrito metropolitano. Por manera que Quito sigue siendo un municipio más de la República del Ecuador. Sin embargo, la Constitución, como sabemos, atribuye competencias exclusivas a cada uno de los niveles de gobierno. Así, el 261 determina cuáles son las competencias exclusivas del gobierno central, el artículo 263 prescribe cuáles son las de los gobiernos provinciales, el 264 determina cuáles son las competencias exclusivas de las municipalidades, el 265 de los distritos metropolitanos y el 267 dice cuáles son las competencias exclusivas de las juntas parroquiales rurales. Deben ustedes seguramente conocer que nuestro sistema jurídico establece competencias exclusivas que están previstas en la Constitución, competencias concurrentes que son las que se prevén en las leyes y las competencias adicionales, aquellas que el Consejo Nacional de Competencias atribuye a los gobiernos autónomos descentralizados. En consecuencia, para resolver el problema jurídico que planteo, propongo la siguiente pregunta central. ¿Por qué razones jurídicas es admisible la prevalencia de enunciados normativos contenidos en ordenanzas municipales sobre las leyes expedidas en el marco de un Estado unitario? Para responder a esta pregunta, formularé breves reflexiones conceptuales sobre el Estado unitario, descentralizado, el principio de competencia, el régimen de autonomía y la facultad legislativa atribuida por la Constitución. Por cierto, me escucharán
decir o hablar, referirme a enunciados normativos y hago una precisión por cualquier razón. Los partidarios de la teoría cognitivista de la interpretación consideran que los textos aprobados por el constituyente, es decir, el articulado de la Constitución, los textos que constan en las leyes y en los reglamentos son normas jurídicas. Sin embargo, para los teóricos escépticos de la interpretación, yo me adhiero al escepticismo moderado. Hay un escepticismo extremo y un escepticismo moderado. Yo me adhiero al escepticismo moderado. Consideramos, en cambio, que todo texto normativo tiene que ser objeto de interpretación y, en consecuencia, solo cuando ha sido objeto de interpretación se convierte en norma jurídica. Es decir, para los cognitivistas el legislador crea normas jurídicas, para los escépticos como yo, el legislador crea enunciados normativos y es el intérprete el que crea normas jurídicas. Por eso haré referencia a enunciados normativos para referirme al articulado contenido en algún texto normativo, constitucional o legal. Los países latinoamericanos son predominantemente unitarios. Claro, Brasil obviamente es un país federal, Argentina tiene una mixtura, teóricamente es federal, pero en la práctica es bastante unitario. Tienen una estructura institucional caracterizada por el monopolio del poder político en el nivel central. Las facultades de decisión en materia legislativa, ejecutiva, judicial y electoral se concentran en órganos centrales de gobierno cuyo ámbito de acción y decisión comprende todo el territorio nacional. En consecuencia, las autoridades inferiores encargadas de ejecutarlas y las locales o seccionales tienen poca capacidad de acción y de decisión. Rodríguez Zapata define al Estado unitario en el sentido de que está dotado de un centro único de impulsión política que acumula la totalidad de las atribuciones y funciones que corresponden a la persona jurídica estatal y consta de un solo aparato gubernamental. El Estado unitario puede ser centralizado y puede ser descentralizado. A decir de Furlan, el Estado descentralizado se origina como una alternativa al intervencionismo y al subsidiarismo y lo define como un sistema complejo de instancias estatales interrelacionadas cooperativamente en el cual el poder, las competencias y los recursos que corresponden a cada una de ellas se distribuyen de modo tal que las decisiones y las acciones públicas se adoptan y se ejecutan en el nivel que permite una relación menos mediatizada con la sociedad. Existen dos teorías y experiencias acerca de la concepción del Estado descentralizado. La primera, presente en la mayoría de países latinoamericanos y del Caribe, es una que fija las competencias y atribuciones del Estado central y luego las de los gobiernos locales. La segunda, presente en los países de mayor desarrollo, consiste, en cambio, en que los niveles de gobierno subnacional puedan y deban llevar a cabo la gran parte de las competencias y funciones públicas de forma libre, pero al gobierno central le corresponden algunas en forma exclusiva, tales como la defensa nacional o las relaciones exteriores. Como ya sabemos, la acción de descentralizar consiste en transferir competencias acompañadas de recursos que pueden ser económicos, humanos o materiales. Esa transferencia es definitiva siempre desde un Estado centralizado hacia otras instituciones revestidas de autonomía. Además, la descentralización tiene una cercana relación con la democracia, pues la distribución social del poder político hacia sectores más cercanos a la población amplía la participación de los involucrados en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo complejo y bien pueden resultar antidemocráticos si los receptores de nuevas capacidades de acción no están adecuadamente preparados para ampliar sus responsabilidades en términos de eficacia y de eficiencia. Como sabemos, nuestra Constitución
del 2008 fortalece la descentralización y la Constitución dice en el artículo 1 que el Ecuador es o se gobierna de manera descentralizada. ¿Qué significa la competencia? La competencia puede ser vista desde distintos ángulos. Así, el ejercicio de los derechos subjetivos de cada una de las personas se entiende que está autorizado si estos se encuentran previstos en el derecho positivo. Pero si para actuar se requiere de una cierta aprobación, se considera únicamente como autorizada la capacidad para obtener efectos jurídicos. Tal concepción del derecho implica reconocer una categoría superior que contiene las funciones normativas de mandar, permitir o derogar, pues, dado que las normas jurídicas regulan conductas humanas, entonces contienen siempre una competencia para obrar. Interés. Uno de los objetivos ineludibles del derecho es el control y la limitación del ejercicio del poder. Para obrar, una autoridad pública debe estar facultado por una norma de competencia. El artículo 226 de la Constitución así determina explícitamente, cuando dice que ninguna función del Estado, ninguna autoridad, ningún servidor público puede ejercer más allá de las competencias y las facultades atribuidas por la Constitución y por la ley. Entonces, es un límite formal que exige una razonable precisión para saber si la actuación administrativa o el enunciado normativo expedido se encuadran en los límites definidos o se han extralimitado al invadir materias extrañas a la competencia atribuida. Por competencia exclusiva se entiende aquella capacidad jurídica reconocida única y exclusivamente a un determinado órgano titular para conocer y para decidir sobre la materia legislativa o administrativa atribuida, con prescindencia de cualquier otro órgano del Estado o nivel de gobierno. La facultad, en cambio, es el conjunto de aptitudes jurídicas otorgadas al titular de un órgano público para el ejercicio de las atribuciones derivadas de la Constitución o la ley. También es la capacidad de libre valoración de los hechos puestos en su conocimiento para decidir conforme a los principios del derecho administrativo dentro de los límites de la legalidad formal, sustancial y de justicia. Norberto Bobbio ya sostuvo que la competencia es a la institución, mientras que la facultad es propia del órgano autoridad. Es decir, el órgano institución ejerce competencias. Así, la competencia es propia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mientras que la facultad es propia del alcalde, del prefecto, del presidente de la junta parroquial. Creo que vale darle la bienvenida al señor prefecto de la SUAY. En resumen, el principio de competencia consiste en el conjunto de materias que el ordenamiento jurídico ordena regular por expreso mandato de otra norma que goza de jerarquía superior. En el caso específico que propongo, si la Constitución, como norma suprema del Estado ecuatoriano, atribuye a los gobiernos municipales, provinciales y metropolitanos el ejercicio de determinadas competencias exclusivas, una ley o un reglamento debería estar limitado a contener los parámetros que regulen esa materia, pues de otra manera sería violatorio de una potestad que la propia Constitución le atribuye a este nivel de gobierno. Por tanto, las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados previstas en la Constitución, pues el legislador ordinario, el asambleísta, carece de ciertas competencias, de tal manera que, a diferencia de que en el pasado los parlamentarios en los que radicaba la soberanía nacional tenían capacidad para regular de manera amplia cualquier actividad, hoy por hoy, en el Estado constitucional, el constitucionalismo contemporáneo,
establece ciertos límites y ciertos vínculos, como sostendría o como sostiene Luigi Ferrajoli. Consecuentemente, el propio legislador está limitado a hacer solamente aquello que la Constitución le permite hacer. ¿Qué pasa con la autonomía? Por cierto, ahí hemos tenido una serie de discusiones. Hay veces que se cree que por autonomía implica que podamos hacer cualquier cosa que nos parezca, lo cual es equivocado. La palabra autonomía proviene del griego autónomos, compuesta de normas que significa ley, y autos, que quiere decir propio por sí mismo, e implica la posibilidad de darse su propia ley para regir intereses peculiares de su vida interior mediante normas y órganos de gobierno propio. Es la libertad del propio gobierno otorgada a una jurisdicción política menor. La Carta Europea de Autonomía Local, dictada en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985, en el artículo 3, textualmente dice: la autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos en el marco de la ley, bajo sus propias responsabilidades y en beneficio de sus habitantes. 2. Este derecho se ejerce por asambleas o consejos integrados por miembros elegidos por sufragio secreto, igual, directo y universal, y que pueden disponer de órganos ejecutivos responsables ante ellos mismos. Entonces, la autonomía no es otra cosa que la capacidad atribuida a los gobiernos autónomos descentralizados para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes a la historia, a la cultura y a las características propias de la circunscripción territorial. Ahora bien, el tema que resulta ser complejo, la famosa facultad legislativa que la Constitución atribuye a los gobiernos autónomos descentralizados. Vale decir que Roberto Viciano, español que asesoró en la constituyente Montecristi, difiere en el sentido de que resulta contradictorio que un Estado unitario se otorgue facultad legislativa a los gobiernos autónomos descentralizados. En sentido más o menos similar, cuestiona mi amigo y medio paisano César Montaño Galarza, actual rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, y mi buen amigo José Swing también. A diferencia del Estado unitario, el federal se distingue por la descentralización política. Entre sus características se reconoce la existencia política de unidades territoriales que componen el Estado federal. El territorio no es solamente una circunscripción administrativa para la prestación de servicios o el ejercicio de derechos políticos, sociales o económicos, sino que constituye el soporte físico de la expresión de la voluntad política autónoma respecto de la voluntad política de la federación. En cambio, el Estado unitario existe una sola función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, como en el caso nuestro, con ámbito de acción en todo el territorio nacional y para toda la población. En consecuencia, rige una sola constitución, una sola ley para todo el territorio nacional. En los estados federales, como ustedes saben, existe una constitución federal, pero cada estado tiene su propia constitución, su propio parlamento y por tanto también sus propias leyes, que en muchos casos difieren de las leyes y constituciones de los otros estados que forman parte de la federación. Pero, sin embargo, la Constitución ecuatoriana de 2008 rompe el esquema al reconocer niveles de gobierno que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, en el caso de las regiones, que aún no se ha creado ninguna, de las provincias, los cantones y los distritos metropolitanos, a los que les atribuye facultad legislativa, así dice el artículo 240 de la Constitución, mientras que a los gobiernos parroquiales les otorga facultad reglamentaria. Es decir, el constituyente hizo una diferenciación entre unos niveles de gobierno a los que les atribuye facultad legislativa y a otros a los que les atribuye facultad meramente reglamentaria.
En consecuencia, los enunciados normativos incorporados en ordenanzas municipales forman parte del derecho positivo y por tanto son de obligatorio cumplimiento por parte de los habitantes de su respectiva jurisdicción y deben ser observados por la propia autoridad normativa, asunto sobre el cual no cabe duda alguna. Sin embargo, para la mayoría de los operadores jurídicos y administrativos no es clara la solución de conflictos normativos que se presentan particularmente al regular el ejercicio de competencias exclusivas. ¿Y por qué se presenta este problema? Ya sabemos, los abogados y los estudiantes seguramente recordarán que Savigny nos enseñó 3 principios para la solución de las antinomias jurídicas, ¿cierto? El principio de jerarquía, el principio de especialidad y el principio de temporalidad. Sin embargo, los franceses hace aproximadamente 60 años también, por cierto, y hay que reconocer, la teoría del derecho administrativo tiene su nacimiento y sus principales orientaciones en los estudiosos franceses, aunque claro, los argentinos también tienen una rica doctrina en cuanto al derecho administrativo. Los franceses nos plantearon también el principio de competencia. Y hoy por hoy, el primer principio que se debe aplicar para resolver los conflictos normativos. Entonces, el problema que aquí generalmente se pregunta, en el Estado unitario, ¿es posible que además de la Asamblea Nacional, los gobiernos locales ejerzan facultad legislativa en un Estado unitario? Ese es el problema. Para unos, la autonomía política de la que se deriva esa facultad normativa solamente es posible en los estados federales y no en los estados unitarios. Pero, ¿qué es lo que le motivó al constituyente de Montecristi para incorporar esta facultad legislativa? Claramente, fortalecer la descentralización. Para el constituyente de Montecristi lo que interesaba, el propósito de esta prescripción constitucional es fortalecer la descentralización, y para eso había que darle una mayor fuerza a la potestad normativa de los gobiernos autónomos descentralizados. El informe de mayoría que fue presentado para segundo debate por la Mesa Constituyente número 4 de la Asamblea Constituyente de Montecristi, denominada de Ordenamiento Territorial y Asignación de Competencias, que consta en el acta número 79 del 8 de julio del 2008, reza textualmente lo siguiente. Número 4. Sobre las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos, sus facultades legislativas, literal A. Se establecen nuevas competencias exclusivas en los diferentes niveles de gobierno, así como las facultades legislativas de cada uno de ellos en el ámbito de su competencia y territorio. Con esto, se logra avanzar en la desagregación y definición precisa de las competencias por nivel de gobierno. D. Luego del correspondiente debate, se logró resolver el cambio de paradigma en la resolución de aparentes conflictos de competencia, estableciendo el criterio de competencia antes que el de jerarquía. En el afán de evitar intromisiones en el accionar de los diferentes gobiernos autónomos y desterrar la superposición de competencias y por ende el despilfarro de los siempre escasos recursos. Así dice el informe de mayoría de la mesa número 4, que fue la que preparó el proyecto y la justificación para lo que hoy es el título 5 de la Constitución. El informe de minoría de la misma mesa dice lo siguiente: en un régimen de verdadera autonomía política hay que establecer que los conflictos de competencia que se susciten entre los entes centrales y los regionales o distritales deberán dirimirse siempre aplicando un criterio de competencia y no en aplicación del principio de jerarquía. Es decir, las normas autonómicas, sin importar el rango jerárquico que se les atribuya, deberían prevalecer aún sobre normas de rango superior como leyes orgánicas, si es que existe una invasión de las segundas en el ámbito de competencia de las primeras. Este informe fortalece mi tesis, efectivamente, de que cuando
se trate de ordenanzas que regulan el ejercicio de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados, esas ordenanzas pueden prevalecer aún sobre las leyes que dicta la Asamblea Nacional cuando exista conflicto entre sí. Claramente aplicando, como he señalado, el principio de competencia y no el principio de jerarquía. Lamentablemente, incluso la anterior Corte Constitucional ha hecho prevalecer el principio de la unidad normativa, ¿no es cierto?, propia, defendida por los positivistas a ultranza, antes que el principio de competencia. Entonces, de este modo intento justificar, señoras y señores, que la potestad legislativa otorgada a los gobiernos autónomos descentralizados tiene una relevancia que todavía en el Ecuador no la hemos entendido en su justa dimensión. Dicho esto, como un preámbulo, si ustedes quieren, de manera breve, plantearé algunos temas relativos a las posibilidades que tienen los gobiernos autónomos descentralizados para impulsar el desarrollo económico local. Por cierto, el artículo 64 del COTAD, que es el que atribuye las facultades de los gobiernos municipales, claramente les atribuye a los municipios la potestad para gestionar el desarrollo económico local. Los gobiernos provinciales tienen a su cargo el fomento de la actividad productiva. Brevemente, ¿en qué consiste el desarrollo económico local? El desarrollo económico local no es otra cosa que la gestión, el impulso de la dinamización de la economía local para efectos de generar empleo, para fortalecer la actividad productiva en el ámbito local. Pero, ¿es posible un desarrollo económico local aislado del desarrollo social? No, es imposible. Están estrechamente relacionados el desarrollo económico local con el desarrollo social y con otras formas, con el desarrollo ambiental, sin duda. No es posible hablar de un desarrollo económico local sin hablar al mismo tiempo del desarrollo ambiental. Entonces, ¿qué hacer para alcanzar el desarrollo económico local? En primer momento, es absolutamente indispensable la unión de tres sectores. El gobierno local, que tiene que ser el promotor de la gestión del desarrollo económico local, con los sectores organizados de la sociedad civil. La participación de la sociedad civil es determinante, y por supuesto los actores económicos, pequeños, medianos y grandes empresarios. A partir de un programa integral de gestión del desarrollo territorial que involucre los distintos aspectos, es decir, es multidimensional. No es posible hablar solamente de desarrollo económico sin hablar del desarrollo social, pero claro, para tener desarrollo social es indispensable el desarrollo económico, no cabe duda. Ahora bien, esto implica entonces un cambio sustancial en la concepción de la economía, es decir, hay que pensar en el desarrollo económico endógeno, interno, propio, no el que viene de fuera, sino aquel que tenemos en casa y que lo podemos desarrollar. ¿Qué significa entonces esto? En primer momento, la primera tarea tiene que ser generar una alianza público-privada, la unión entre los que gobiernan el territorio con quienes realizan actividades económicas, con la sociedad civil. Pero al mismo tiempo, tampoco el desarrollo económico local es posible de manera individualizada por cada territorio. ¿Qué quiero decir? Es imposible hablar del desarrollo económico de Machala sin tener en cuenta el desarrollo económico local del Guavo, o de Guaquillas, o de Santa Rosa. Es decir, se tiene que integrar.
a los distintos territorios en una especie de mancomunidad para que de manera conjunta, en primer momento, se identifiquen las ventajas las ventajas comparativas. ¿Qué significa esto? Identificar cuáles son las fortalezas del territorio, cuáles son las actividades productivas que tienen mayor capacidad de desarrollarse en la localidad, pero en qué situación al mismo tiempo se encuentran de una manera natural. Para poner un ejemplo, si queremos desarrollar el turismo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, saber cuáles son los sitios atractivos para la gente, para los visitantes. Esa es una ventaja comparativa. A ese estado de situación natural, que puede ser por razones del clima, por razones del suelo, por las habilidades de la gente, qué sé yo, a esas ventajas comparativas hay que convertirlas en ventajas competitivas. ¿Cómo se las convierte en ventajas competitivas? Allí entra el sector público, la unidad del sector privado, para crear condiciones tecnológicas, financieras, comerciales, para que las personas, los grupos empresariales, microempresariales que se unan, tengan un horizonte único, sepan qué es lo que tienen que hacer para darles ese valor agregado y convertir a esas ventajas comparativas en ventajas competitivas. ¿Me hice entender? En otras palabras, primero identifico las ventajas naturales de la localidad. Podríamos decir en la zona, el banano, el camarón, ¿no es cierto?, que es lo que mejor y más se produce acá, que no tiene mayor dificultad para hacerlo. Pero ¿qué hacer para mejorar la calidad de esa producción, la seguridad, ¿no es cierto? Y por supuesto, a partir de eso también, ¿qué hay que hacer para que la gente que produce tenga cómo venderla en precios razonablemente aceptables? Entonces, tiene que estudiarse toda la cadena productiva de tal manera que, en este caso, el sector público tiene que hacer un trabajo importante de investigación. Sin investigación resultaría también imposible impulsar un adecuado desarrollo económico local. ¿Qué es lo que hay que investigar? Hay que investigar las condiciones del suelo, las condiciones del clima, los espacios que pudieran ser atractivos para el turismo, las costumbres de la gente que pudiesen ser atractivas. Hay que investigar los mercados, dónde se puede vender. Hay que hacer la gestión para efectos de esa comercialización. Pero quiero destacar algo relevante, e insisto, el desarrollo económico local implica pensar en los mecanismos que permitan dinamizar la economía local, a partir de lo que tenemos. Por eso hablamos del desarrollo endógeno. Es imposible hablar de un desarrollo económico local, insisto, sin una necesaria alianza público-privada. Si por un lado están las autoridades y por otro lado están los ciudadanos intentando aplicar alguna forma de emprendimiento, obviamente va a ser un caos y poco probable que podamos tener éxito. Si se crean condiciones para hacer un trabajo juntos, en equipo, no es fácil, por cierto, no es fácil. ¿Por qué? A la mayoría de nosotros nos gusta la individualización. ¿Han notado que en algunos casos una persona que puso una tienda luego tuvo que cerrarla? Porque como le iba bien, inmediatamente el vecino puso otra tienda, el otro vecino puso otra tienda, al final hubo una competencia desleal que todos terminaron perdiendo. ¿Ocurre eso o no? Si se alían, si se aglomeran, en lugar de competir, que entiendan que pueden ser aliados, ¿qué les permitiría? Abaratar costos, por ejemplo. Si en lugar de que cada uno pague un vehículo de alquiler para transportar los bienes que van a ofrecer en venta a los ciudadanos del barrio,
todos alquilan el mismo vehículo para transportar los mismos productos, seguramente van a tener un gasto menor. ¿Se va a entender? Atuntaqui es un buen ejemplo de desarrollo económico local para concluir por razones del tiempo. ¿Qué pasó en Atuntaqui? ¿Conocen algunos? ¿Alguien más? Hace bastante tiempo, un español, un empresario español, trajo equipos grandes para hacer hilos, para hacer telas, para preparar ropa. En esa empresa trabajaban una gran cantidad de personas, todas de la zona de Atuntaqui, de la provincia de Imbabura. Se produjo un levantamiento de los trabajadores que querían que les mejoren la remuneración. El dueño terminó siendo asesinado, era el único, y nadie más que él conocía el manejo del negocio. Además, este es un caso de homicidio colectivo que no se determinó quiénes fueron los responsables, pero todos, o la mayoría de ellos, tuvieron que esconderse frente a las amenazas de ser juzgados y sancionados. La gente de la localidad lo que sabía era tejer y hacer telas. Cuando supera el problema jurídico, cada quien empezó a tener su propia tienda de telas, aislados, compitiendo unos con otros. Hasta que llegó un alcalde a quien conocí, que tuvo empeño en promover la alianza público-privada. Es decir, que el municipio se preocupó qué hacer para que esto mejore. La gente en principio no acudía a los llamados, se resistía a aliarse, preferían la competencia, porque creían que si el otro desaparece le iría bien, hasta que finalmente comprendieron que la estrategia más adecuada para mejorar sus condiciones económicas era mediante la asociatividad. Recibieron capacitación, recursos económicos, créditos. Entonces, hoy por hoy en Atuntaqui todo el mundo produce y vende telas, ¿no es cierto? Es más, de ahí llevan a Colombia, en Colombia le ponen la etiqueta Made in Colombia y se vende como producto colombiano, pero ya no compiten entre ellos. Eso les ha permitido dinamizar la economía local. Hay una productividad importante a partir de esa ventaja que les había señalado. Esa es una ventaja comparativa, que los procesos de asociatividad, de tecnología, de capacitación, les permitió dotarles de convertirlas en ventajas competitivas. Hoy ellos pueden competir con otros mercados a partir de la explotación racional, ordenada, coordinada de esas capacidades locales. Por manera que, señoras y señores, es perfectamente posible pensar en mejorar la economía de la gente, en crear condiciones de empleo, de productividad, a partir del rol de los gobiernos autónomos descentralizados en ser promotores del desarrollo económico local. Hay que conocer un poco de esos temas, hay que conseguir asesoría, asistencia técnica, que oriente, que permita crear esas condiciones que no son espontáneas, es imposible, tienen que ser debidamente planificadas, promoviendo además, como he señalado, una asociación de varios territorios que puedan compartir el interés y las capacidades identificadas localmente para entonces mejorar la economía local. Señoras y señores, intenté primero defender mi tesis. En realidad es de las pocas oportunidades que se tienen para sustentar lo que se ha escrito. Al doctor Francisco Ojeda, con quien me une una larga y estrecha amistad, le compartí, además cualquiera de ustedes puede ingresar
a través del Internet, identificar la revista Derecho del Estado, es de la Universidad Externado de Colombia, en el número 45, allí está el texto completo de este aporte académico, que por cierto seguramente puede ser de mucha utilidad también para quienes estudian descentralización y desarrollo local. Espero haber aportado de alguna manera y gracias de nuevo por la invitación. Damos inicio al espacio de preguntas. Las personas que tengan algún interrogante, por favor levanten la mano y uno de nuestros compañeros se acercará hacia ustedes y les facilitará un micrófono.